Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban ahí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Estamos alegres, felices y contentos en este maravilloso día, dispuesto a escuchar, dispuesto a saborear este mensaje, esta palabra de Dios, para así fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios viene a fortalecernos. La palabra de Dios viene a ayudarnos de todas las cosas que acontecen en nuestra vida. Y por eso hoy damos gracias a Dios, porque nos ha permitido un nuevo día, nos ha permitido tener salud, nos ha permitido, fíjese bien, de amanecer. Es un maravilloso regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso somos invitados y felices todos aquellos que se alimentan, que saborean la palabra de Dios, ese alimento espiritual que el Señor trae para cada uno de nosotros. Mi casa será casa de oración, dice Jesucristo, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. ¿Cómo está su iglesia, querido hermano o hermana, amigo que nos escucha? ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo está su parroquia donde participa? ¿En qué se ha convertido? ¿Cómo se vive en la iglesia ahora? Ustedes se dan cuenta y por eso hoy el Evangelio viene a enseñarnos que Jesús viene a denunciar las injusticias que se hacen en su casa, que se hacen en la casa de Dios. La iglesia, el templo, es un lugar de respeto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Es un lugar sagrado. No es un lugar para andar criticando o para andar chismeando o para andar buscando novio o novia. No, la iglesia no es para eso. No es un lugar para andar brincando, saltando o mandando mensajitos. ¿Verdad que no es para eso? Pero ¿en qué se ha convertido ahora? El predicador en la iglesia está predicando, otros están con el teléfono, otros están comiendo, otros se están conociendo, otros están brincando, saltando, gritando. Ya no hay respeto. ¿Se ha perdido el respeto, sí o no? Cuando Jesús llega al templo, se encuentra que el templo estaba lleno de ovejas, estaba lleno de palomas, lleno de bueyes, y todo era un mercado. Así, así hay unas iglesias, hay unas parroquias, así se ve como que si fuera un mercado, gritos por allá, gritos por aquí, un mercado. En un mercado usted va y allá encuentra a la gente vendiendo, gritando, ofreciendo sus productos. Así se va apareciendo una iglesia hoy. ¿Por qué? Porque se ha perdido
o se está perdiendo el respeto. Dice Jesús que él encontró el templo lleno de ovejas, de palomas, de bueyes, y todo era un mercado, gritos de dinero por un lado, gritos de dinero por otro lado, lo más importante, y Jesús hizo un látigo y sacó a todos de ahí. Hoy día en muchos lugares la iglesia o el templo se ha dejado el respeto y hay muchas personas que se aprovechan en el templo para hacer un desorden. Y es el reproche que Jesús hace en el Evangelio de hoy. Mi casa, oiga, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Mi casa es casa de oración, dice, no una cueva de ladrones. ¿Por qué dice eso? Porque también el apóstol Pablo, allá en la primera carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 3, en su verso 15, dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ese es la casa de Dios, pilar y base de la verdad. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos saber cómo debemos de portarnos, pero es lo que muchos no lo saben, muchos desconocen y por eso se ponen a brincar, a saltar, se ponen a platicar, se ponen a ver el teléfono, a mandar mensajes, otros buscando novios, otros buscando novias. ¿Por qué? Porque no saben que la casa, ¿sí? Que la iglesia, que el templo es la casa del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Esto es lo que se debe de predicar dentro de la iglesia, lo que se debe de dar a conocer para que ese respeto cada día se lleve dentro de la iglesia. Pero Jesús hoy nos lo enseña, que cuando Él entró en el templo, sacó a todos los vendedores, porque estaba convertido en un mercado. Y eso es lo que la humanidad está haciendo. Lo está convirtiendo en un mercado, la casa de Dios. Comida por aquí, comida por allá, pláticas por aquí, pláticas por allá. Ya no hay respeto. Se perdió el respeto. ¿Y por qué no se enseña? Porque no se sabe. Porque no se enseña lo que es. El catequista cuando enseña empieza a contar chistes. El catequista cuando enseña empieza a contar de otras cosas, pero menos la palabra del Señor. Tenemos pastorales, ministerios dentro de la iglesia, pastoral juvenil, el catequista que le toca estar con los jóvenes, empieza a hablar de otras cosas, pero menos la enseñanza. ¿Y por qué dice eso? Porque la palabra de Dios dice de que Jesús enseñaba en el templo. En San Marcos, el Evangelio de San Marcos en su capítulo 6, San Marcos 6:34 nos enseña que Jesús enseñaba largamente. Oiga, ¿cómo lo explica el Evangelio de San Marcos 6:34? Al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Cuando la gente hace del templo como un mercado es porque esa gente está como que si no hubiera pastor. Al desembarcar Jesús
vio a toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente, largamente, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso hoy la enseñanza de Jesús es que Jesús enseña que ahí en el templo estaban los vendedores. Oiga cómo lo dice San Mateo. San Mateo capítulo 21 en su verso 12. Oiga cómo lo enseña Jesucristo. San Mateo 21, 12 dice de esta manera: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los cambistas. Derribó las mesas de los que cambiaban, las mesas de los cambistas, de los que cambiaban monedas, y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Así lo dice Jesús, lo enseña claramente. Y por eso Jesús enseña en la sinagoga, Jesús predica en la sinagoga. La iglesia es la casa de Dios donde se tiene que guardar mucho respeto, mucho. Vean, en San Mateo 4:23, ¿cómo lo dice San Mateo 4:23? Dice que Jesús es el lugar donde él enseñaba. San Mateo 4:23 dice de esta manera: Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Jesús empezó a recorrer toda Galilea y enseñaba en las sinagogas, predicaba la palabra de Dios en la sinagoga. Y es por eso de que en la iglesia se debe de tener respeto, en la parroquia se debe de tener respeto. Se tiene que vivir ese respeto porque es la casa de Dios, es donde nosotros nos vamos y nos alimentamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Santa Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Por eso la palabra de Dios dice: el que coma de este pan vivirá para siempre, pero el que no lo coma no tendrá vida, dice el Señor. Es el lugar donde nosotros vamos a alimentarnos, vamos a comer la carne del Hijo del Hombre. ¿Y qué está pasando? Ya no hay respeto. Y eso mismo están viendo los niños, los jóvenes, y eso se está convirtiendo cada día en un desorden. Hoy Jesucristo dice que nosotros no podemos seguir viviendo así, que los sacerdotes tienen que enseñar que la parroquia se debe de respetar. En las comunidades se tiene que enseñar que en la iglesia es un lugar de respeto. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia debemos de sentarnos, debemos de ocupar los primeros lugares, al frente, adelante, para poder escuchar, para poder alimentarnos bien de la palabra de Dios. Recuerde que el Señor nos invita cada día con su palabra. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso dice: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos.
pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Ahí enseñaba Jesús. Es el lugar donde nos reunimos y donde escuchamos, donde aprendemos y donde nos alimentamos. Por eso la palabra de Dios dice que el que permanece en mí y yo en él, dice, pida lo que quiera. Por eso debemos de escuchar y poner en práctica cada día la palabra de Dios, para que así nosotros podemos fortalecer nuestra vida por el cual estemos viviendo, estemos pasando. La palabra de Dios, dice Hebreos, que es más que espada de doble filo, que traspasa hasta lo más íntimo. Con la palabra de Dios, dice, no hay nada que se anteponga ante ella. Pido a Dios para que el Señor nos ayude, nos fortalezca nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra caiga en este corazón, en esta tierra, y que pueda producir frutos. Es el querer de Dios seguir predicando, seguir proclamando la palabra de Dios para ir fortaleciendo nuestra fe. Así que pidamos pues a Dios que nos ayude, que nos conceda a cada uno según lo que nuestro buen corazón desee. Y recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda un excelente día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.